El combate espiritual, capítulo 24. Cómo huir de la inquietud y evitar las preocupaciones del corazón. Cuando los enemigos del alma no logran que una persona viva cometiendo pecados graves, por lo menos tratan de que viva llena de inquietud y preocupándose por 1000 cosas. Y es necesario recordar que cuando se pierde la paz del corazón, hay que hacer todos los esfuerzos posibles para recobrarla y tratar de que nada en el mundo logre obtener que vivamos llenos de inquietudes o de afanes. Tenemos que considerar como dichas para nosotros aquellas palabras que fueron dichas en tiempo del profeta Elías. El Señor no está en la conmoción y agitación. Primera de Reyes 19:9. Cuando cometemos faltas, debemos sentir una suave tristeza de haber ofendido a Dios, tan bueno, y que ha sido tan generoso con nosotros. Sentir hacia nuestra alma manchada y derrotada la misma conmiseración que tendríamos hacia una persona que estimamos mucho y que vemos que ha caído en faltas y pecados. Pero el arrepentimiento ha de ser calmado, sin exageradas inquietudes ni falta de ánimo, porque esto último ya no sería arrepentimiento o contrición verdadera por haber ofendido a Dios, sino remordimiento o disgusto porque nos fue mal pecando. La paciencia, según Santo Tomás, es la virtud por la cual ante la presencia del mal no nos dejamos vencer por la tristeza o el disgusto. Jesús puso como condición para seguirlo el llevar con paciencia la cruz de sufrimientos de cada día. Y estos nunca faltarán a nadie. Unas veces serán una enfermedad, otras una grave situación económica, un accidente o la muerte de un ser querido, una persona que nos trata sin caridad y con dureza o que nos humilla, o un oficio que es muy cansón y desagradecido, o viajes molestos, en fin, etcétera, etcétera. No nos libraremos del sufrimiento. Ante él, 3 actitudes. Podemos tomar una de estas 3, la de Jesús en el huerto de los olivos, que clama al Padre: si no es posible que se aleje de mí este cáliz, que se haga tu voluntad. Esta actitud trae paz en la tierra y premios inmensos en el cielo. Y como a Jesús, el Padre nos enviará un ángel suyo a consolarnos. La segunda actitud es la de los antiguos estoicos: aguantar los males sin inmutarse, por el solo gusto de hacer ver que el mal no logra conmoverlo ni contrariarlo. Esta actitud admira a la gente, pero por faltarle el detalle de ofrecerlo todo por amor a Dios, se le puede quedar sin mucho premio para el cielo. La tercera actitud es la de los renegados. Sufren maldeciendo y renegando. De ellos dice el Apocalipsis que los sufrimientos que les llegan no les aprovechan para volverse mejores y pagar sus pecados, sino que los vuelven peores y más maldicientes. El ejemplo clásico es el del mal ladrón, que aún estando sufriendo en la cruz todavía se burlaba de Jesús, en vez de pedirle perdón y ofrecerle sus sufrimientos. Todo lo contrario hizo su compañero, que ya lo conocemos bien. ¿Por qué permitirá Dios que suframos? El sufrimiento que nos llega no es una venganza de Dios. Él es demasiado grande para dedicarse a vengarse de unos gusanitos tan pequeños como somos nosotros. Por cada falta impone una sanción, pero no como venganza, sino por estricta justicia. Los sufrimientos que nos llegan no significan que Dios no nos está escuchando ni que está disgustado con nosotros. No, los padecimientos los permite Él para que le vayamos pagando las deudas que le tenemos por tantas faltas que hemos cometido y para que con ellos nos ganemos grandes premios para el cielo. Desde el punto de vista psicológico hay una actitud muy infantil, porque la espiritualidad también puede ser infantil, como todo el sistema emocional.
a veces no nos madura, no terminamos de madurar y creemos cuando nos pasa algo que Dios no nos atiende, no nos cuida, no nos escucha, no nos quiere. Es un reclamo que tiene nuestro corazón a veces cuando pasa algo que nos hace sufrir. Y es un reclamo a Dios que por qué no nos evita este sufrimiento. En realidad, Él está pensando en cosas mayores, tiene tanto que atender que a mí no me atiende. Esa es una exigencia, un reclamo infantil. Allí donde sentimos que hay una falta de amor, la sumamos a esta situación y se lo reprochamos a Dios, ¿no? Como si el amor de Dios fuera siempre que nos vaya bien y que nos evite todo, porque si Él amara así, hubiera amado así también a Jesús, y sin embargo a Él no le evitó ningún sufrimiento. Hizo con Jesús lo que Jesús se propuso hacer y lo alentó, lo alivió, lo consoló, lo acompañó, pero no le evitó ningún sufrimiento. Esa es la forma de amar de nuestro Dios, que no está viendo lo que nos está pasando hoy, sino la meta hacia la cual tiene que llegar nuestra alma. Por eso hoy nos consuela, nos acompaña, nos auxilia de la manera que se puede, pero no nos evita que pasemos por lo que hay que pasar, porque eso hace que va a ser posible nuestra entrada en el cielo. Continúa el autor, que es conveniente recordar que todo se convierte en bien. Convenzámonos, dice, que las contrariedades y dificultades que se nos presentan no son en realidad males, sino ocasión de conseguir bienes para el alma y para la eternidad. Puede ser que los fines por los cuales Dios permite que estos sufrimientos nos lleguen permanezcan ocultos y desconocidos para nosotros, pero podemos estar seguros de que al final de nuestra vida, al llegar a la eternidad, podremos repetir lo que les dijo José en Egipto a sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo. Fue Dios el que permitió esto, que parecía un gran mal, y lo permitió porque de ello iba a resultar un gran bien. Génesis 45. Recordar esto libra de muchas inquietudes. Tratar de estar siempre alegres. La tristeza hace un gran daño al corazón y no es ningún provecho para el alma, y ella proviene casi siempre de que recordamos las pocas cosas desagradables que nos han sucedido y nos olvidamos de las muchísimas agradables y provechosas que Dios ha permitido que nos sucedan. A los enemigos de nuestra santidad les conviene que vivamos tristes, porque la tristeza apaga el entusiasmo y quita ánimo para obrar el bien. Desde lo psicológico, la tristeza debilita principalmente la esperanza y el sentido de la vida. Eso es lo que debilita, y entonces uno ya no tiene ganas de hacer nada. ¿Y para qué? ¿Hacer el bien? ¿Para qué? ¿Cumplir con la obligación? ¿Y para qué? En nuestro país nosotros le diríamos la Biblia y el calefón. Eso es lo que produce la tristeza, como un sinsentido, ¿no? Si al final todo da lo mismo. Esa falta de esperanza y sinsentido es lo que arrasa la tristeza a su paso. Por eso no hay que dejarla habitar en el corazón, ni en la mente. Continúa el autor, vivir triste es una ingratitud para con Dios, porque por cada hecho desagradable o dañoso que nos sucede, nos llegan 10 o más hechos agradables y provechosos que los hechos malos. Entonces, ¿por qué dedicarse a mirar con disgusto alguna pequeñita mancha negra de nuestra existencia en vez de observar con alegría tantas cosas agradables que nos suceden cada día? Continúa el autor diciendo: otras de las trampas que producen inquietud en el alma es el llenarse de deseos y de planes exagerados y dedicarse a tratar de ponerlos en práctica rápidamente. Por eso, cuando nos llegue algún deseo, se nos ocurra algún plan, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, si esto viene de Dios,
y es para nuestro mayor bien. Ojalá logremos consultar también a alguna persona prudente y espiritual, y luego tratemos de mortificar nuestra demasiada vivacidad que nos quiere llevar a tratar de poner en práctica inmediatamente lo que se nos ha ocurrido. Esa mortificación hace más perfecta y más agradable a Dios nuestra obra si la hubiéramos hecho con precipitación y demasiada rapidez. La gente prudente deja fermentar un poco las ideas en su cerebro, las van cocinando a fuego lento, de la oración y el combustible que se llama pedir consejo a los que saben. Como decía Jesús, que si se empieza una obra sin hacer cálculos acerca de si se podrá terminar y luego no se logra acabar, la gente se nos va a burlar y a decir empezó y no fue capaz de concluir. Vamos despacio y lograremos llegar más lejos. Otro cuidado que hay que tener es con los recuerdos amargos. Para evitar ese mal tan dañoso que es la inquietud, conviene alejar de nuestra mente esos recuerdos amargos y tristes que quieren anidarse allí como roedores dañinos. El vivir pensando en eso lo que obtiene es que se graben de tal manera en la mente que ya después no seremos capaces de alejarlos de allí. Y así los recuerdos, en vez de contribuir a volvernos mejores, lo que hacen es llenar el alma de vanas inquietudes y de inútiles amarguras. Desde lo psicológico, el pensar amargamente o que la mente se nos vaya siempre a los recuerdos feos es un mal hábito y que hay que corregir ese mal hábito de la mente que vive haciendo ese recorrido, iluminando lugares que nos entristecen, que nos amargan, que no podemos tragar, digerir, y nos llevan engañosamente. La mente tiene ese hábito de llevarnos hacia esos lugares. Tenemos que corregirla porque eso es muy peligroso para nuestra salud mental. Dice el autor que cuando recordemos hechos dolorosos, tengamos en cuenta que allí anda el ángel de las tinieblas, que es triste, y todos los días y minutos de su vida es triste. Él vive triste, es su modo de estar triste, y quiere contagiarnos con su tristeza y de su amargura. Dios es paz, y sus pensamientos son de paz, y no de amargura. Repitamos las frases que acostumbraba a decirse una gran santa: tristeza y melancolía fuera del alma mía. Y termina el autor diciendo: vivir recordando con disgusto el pasado es una tristeza inútil, ni un milímetro cambiará ya, en cambio, qué consolador es recordar lo que nos dice el libro del Apocalipsis, que al final de nuestro tiempo se abrirá el libro de la vida donde está escrito todo lo que hemos sufrido y a cada uno se le pagará según sus méritos. Coloquemos nuestras preocupaciones en manos de Dios, que Él se encargará de proporcionarnos las soluciones. Salmo 55.